Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia sobre lo que sucede cuando una especie alienígena pacífica y próspera es salvajemente atacada y la única ayuda con la que pueden contar es la de esos humanos sedientos de sangre. Entremos en la historia. El ensordecedor silencio del espacio fue destruido por el pulso frenético de un faro de socorro que resonó a través de la vasta extensión. Un grito desesperado de ayuda de una civilización que se tambaleaba al borde de la aniquilación. Este fue un llamado a las armas, una súplica de salvación que solo sería respondida por los más valientes, los más atrevidos y quizás los más controvertidos. Los Edwin, conocidos en toda la galaxia por su naturaleza pacífica y su tecnología avanzada, se encontraron bajo asedio. Los Kran, una raza brutal y expansionista, habían lanzado un ataque no provocado a su mundo natal, un planeta sereno ubicado en los márgenes de la Vía Láctea. Los Idwan, que no estaban preparados para tal agresión, estaban perdiendo terreno rápidamente. Las ciudades que alguna vez fueron tranquilas ahora estaban marcadas por campos de batalla, su armoniosa sociedad destrozada por el implacable ataque. Los Crane, alimentados por una sede insaciable de conquista, eran un enemigo formidable. Sus naves de guerra repletas de armamento avanzado superaron a la flota Idwan. Sus fuerzas terrestres genéticamente diseñadas para el combate eran implacables en su búsqueda de la dominación. Los Edwin, a pesar de su destreza tecnológica, eran superados y superados en armamento. Sus alguna vez vibrantes ciudades adornadas con elegantes agujas y cúpulas relucientes ahora estaban marcadas con cráteres y cicatrices, protegidas por el calor abrasador de los cañones de plasma. Los Edan, un pueblo acostumbrado a la armonía y la tranquilidad, se vieron empujados a la brutal realidad de la guerra. Sus cielos, alguna vez serenos, ahora estaban llenos de las amenazantes sombras de los naves de guerra de los Crane. Sus calles pacíficas resonaban con el trueno de las explosiones y los gritos angustiados. De los heridos ante este implacable ataque, el Consejo de Idwan se reunió en un intento apresurado y desesperado de encontrar una solución. Sabían que sus defensas se estaban desmoronando, sus recursos menguaban y sus posibilidades de supervivencia crecían más delgadas con cada momento que pasaba. Pero se negaron a rendir sus espíritus inquebrantables. Su resolución se fortaleció con el conocimiento de que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos. En una última apuesta gris topo, el Consejo de Edwin activó su faro de socorro. Era una posibilidad remota, una súplica de ayuda enviada al vacío sin garantía de respuesta. Pero tenían que intentar por el destino de su civilización pendía de un hilo. El faro, un poderoso trans capaz de llegar a los rincones más lejanos de la galaxia, latía con un mensaje de urgencia y desesperación, un grito de ayuda de un pueblo al borde de la extinción. Los días se convirtieron en semanas y todavía no llegaba respuesta. La esperanza de Edwin se debilitaron con cada momento que pasaban sus espíritus aplastados bajo el peso de la inminente fatalidad. Los Crane, sintiendo que sus enemigos se debilitaban, su resolución, intensificaron sus ataques, sus fuerzas avanzaban con renovado vigor. Los IDN lucharon valientemente, pero lentamente estaban siendo abrumados. Sus ciudades estaban cayendo, sus bases militares invadidas, su civilización, una vez orgullosa, se redujo a una sombra de lo que era antes, pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlos, una débil señal parpadeó en sus sensores una sola nave. Un solo respondedor se estaba precipitando hacia ellos desde las profundidades del espacio. Los Idan, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Observaron cómo la nave se hacía más grande en sus pantallas, su silueta emergiendo de la oscuridad como un faro de salvación mientras la nave se acercaba. Su identidad se hizo clara. Era una nave humana. Una nave de guerra que llevaba la insignia de la Federación Terán. Los humanos conocidos en toda la galaxia por su tenacidad, su adaptabilidad y su amor para el conflicto, eran los únicos que habían respondido al llamado. La noticia de su llegada se expandió como un reguero de pólvora a través de las filas Idwan, encendiendo una chispa de esperanza en sus cansados corazones.
La nave humana, una elegante y poderosa nave llamada el Trepid, entró en órbita alrededor del mundo hogar de los IDN. Una delegación liderada por el capitán Marcus Stone, un veterano experimentado con una reputación tanto de brillantez táctica como de cierta temeridad, fue enviada a la superficie. Stone, un hombre de pocas palabras pero de resolución inquebrantable, se mantuvo erguido y orgulloso en su uniforme militar, su rostro grabado con las líneas de incontables batallas. Tenía una expresión severa, pero sus ojos brillaban con un destello de curiosidad mientras observaba el paisaje alienígena a su lado. Estaba el teniente comandante Tanaka, un maestro estratega conocido por su actitud tranquila y su intelecto agudo. El compañero K9 de Tanaka, Ana. Un magnífico pastor alemán con ojos azules penetrantes se mantuvo firme sus músculos. Ondulando bajo su suave pelaje, el primer contacto entre los humanos y los Idwan fue un espectáculo de contraste. Los Idwan, con sus formas esbeltas, piel iridiscente y rasgos delicados, parecían casi etéreos. En comparación con los robustos humanos, sus movimientos elegantes y voces suaves eran un gran contraste con los pasos seguros y las órdenes enérgicas de los humanos. La aprensión inicial de Edwin gradualmente dio paso a un optimismo cauteloso. La honestidad contundente de Stone y las percepciones estratégicas de Tanaka resonaron con los líderes de Edwin, que estaban acostumbrados a un enfoque más matizado y diplomático. Se sintieron atraídos por la confianza inquebrantable de los humanos y su voluntad de tomar medidas decisivas. No podemos igualar la potencia de fuego de los Krens, Stone afirmó sin rodeos durante una reunión de estrategia. Su voz resonó en las cámaras del Consejo de One, pero podemos superarlos en maniobras, ser más astutos que ellos. Atacaremos rápidamente, interrumpir sus líneas de suministro y CO. El caos en sus filas, los líderes Edwan, acostumbrados a largas deliberaciones, fueron desconcertados por la franqueza de Stone, pero no pudo negar la lógica de sus palabras. Los Crea, confiados en su tecnología superior y abrumadora cantidad de personas, se habían vuelto complacientes, habían subestimado la resistencia de Edwin y el potencial de su alianza prino con los humanos. El teniente comandante Tanaka, mientras tanto, se centró en integrar las unidades K9 en la red de defensa, y Dan trabajó incansablemente con los ingenieros Idwan, adaptando sus sistemas sensoriales para interactuar con los sentidos extraordinarios de los K9, entrenó a los soldados Idwan en técnicas básicas de manejo de K9, enseñándoles cómo comunicarse con los perros, interpretando sus señales y utilizar sus habilidades únicas en combate. Los Kines, bajo la guía experta de Tanaka, su valor, su sentido agudo, el olfato les permitió detectar ocultos y patrullas. Su vista aguda podía localizar puntos avanzados camuflados, y su audición aguda podía captar las señales enemigas más débiles. Se convirtió en los ojos y oídos de las fuerzas One, lo que les proporcionó una ventaja táctica que nunca antes habían poseído. Los guerreros inicialmente dudaban en trabajar junto a las criaturas que percibían como bestias. Pronto desarrollaron un profundo respeto por los Kines. Fueron testigos de primera mano de su inquebrantable lealtad, su coraje frente al peligro y su capacidad para cambiar el curso de la batalla con su pura ferocidad y determinación inquebrantable. A medida que los días se convertían en noches, la alianza improbable entre humanos y Uin se solidificó. Entrenaron juntos, comieron juntos y compartieron historias de sus respectivas culturas. Los IDN estaban fascinados por los humanos. Cuentos de exploración y aventuras. Estaban ansiosos por aprender más sobre su mundo distante. Los humanos, a su vez, estaban cautivados por la filosofía de paz y armonía de Edwin, su profunda reverencia por la naturaleza y su tecnología avanzada. Pero en medio de la camaradería y el intercambio cultural, la cruda realidad de la guerra se cernía sobre ellos. Los creanos, implacables en su búsqueda de la conquista, continuaron su brutal asalto. Sus buques de guerra bombardearon las ciudades Idwan. Sus fuerzas terrestres avanzaron sobre las bases militares de los Uan. Sus armas energéticas dejaron tras de sí un rastro de devastación.
Los Huan, con su determinación fortalecida por su alianza con los humanos, contraatacaron con renovado vigor. Lanzaron una serie de audaces contraataques utilizando su nuevo conocimiento de las tácticas de los Qin y las habilidades únicas de los K9 con un efecto devastador. La marea de la batalla comenzó a cambiar. La confianza inicial de los Qin dio paso a la duda y la incertidumbre. El impulso cambió y una ola de esperanza inundó a las fuerzas IDN cuando presenciaron cómo sus enemigos, una vez indomables, vacilaban. Los comandantes de los 5, desconcertados por el giro arrepentido de los acontecimientos, se apresuraron a recuperar el control. Subestimaron la resolución de sus oponentes, la unidad recién encontrada que se había forjado en los fuegos de la adversidad. La confrontación final tuvo lugar en el corazón de la capital de Idan, una metrópolis en expansión que una vez había sido un faro de avance tecnológico y vitalidad cultural, ahora era un campo de batalla marcado por los estratos de la guerra. Las torres de vidrio y acero, que alguna vez brillaron, ahora estaban destrozadas y ennegrecidas. Sus calles, una vez bulliciosas, se llenaron de escombros en las cáscaras humeantes de los vehículos. Los creativos, desesperados por salvar su campaña, habían concentrado sus fuerzas para un asalto final total. Habían subestimado a sus oponentes. Su arrogancia los cegó ante el poder de la unidad y el espíritu indomable de aquellos que luchan por lo que creen. Edwin y las fuerzas humanas, superadas en número y en armamento, se atrincheraron para a last stand. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Estaban luchando por la supervivencia de una civilización, por los valores de paz y armonía que los Iduan tenían en mente por el futuro mismo de su mundo. La batalla se prolongó durante días, una brutal y caótica mezcolanza de explosiones de energía y el rugido ensordecedor de las unidades K9 cargando hacia la refriega, los IDN guiados por la experiencia táctica de los humanos y la asombrosa conciencia del campo de batalla de los K9, lucharon con una ferocidad que contradecía su naturaleza pacífica. Utilizaron su tecnología avanzada para lograr un efecto devastador sus escudos de energía, desviando y ráfagas sus drones, lanzando ataques de precisión sobre posiciones enemigas. Los humanos, mientras tanto, emplearon sus tácticas de guerrilla, características utilizando ataques de impacto y desorientación, para desorientar a las fuerzas de los Crane, las unidades K9, sus sentidos amplificados por la tecnología Iduan, estragos en el líneas enemigas, sus dientes afilados como cuchillas y garras desgarrando a través de cre y armaduras como papel. La batalla alcanzó su clímax en la plaza central de la ciudad, un vasto espacio abierto que una vez había sido un centro de intercambio cultural y expresión artística. Ahora era una escena de carnicería sembrada de los restos de la guerra, las fuerzas Ido y humanas. Sus números menguaban, luchaban con la desesperación de los animales arrinconados, sus espaldas contra la pared, sus ojos ardían, con una feroz determinación. El capitán Stone. Su rostro terrible y decidido lideró una carga contra el centro de comando Qin. Su compañera K9. Ana saltó a su lado, su pelaje erizado de furia. Se abrió paso a través de las líneas enemigas, sus armas llameantes, dejando un rastro de zinc caído a su paso. Mientras tanto, el teniente comandante Tanaka y Kai coordinaron una serie de maniobras de flanqueo, utilizando la velocidad y agilidad del K9 para superar en maniobras al enemigo, y fuerzas atacaron desde ángulos inesperados, sus ataques rápidos y despiadados sembrando confusión y pánico en las filas enemigas. Los Crane, su moral se hizo añicos y sus líneas colapsaron. Comenzaron a retirarse su comandante al darse cuenta de que la batalla estaba perdida. Ordenó una retirada total, dejando atrás a sus muertos y heridos. Las fuerzas Edwin y humanas, golpeadas por inquebrantables, emergieron de las ruinas de su ciudad, victoriosos. La victoria no fue sin costo. Muchos valientes soldados, tanto Iduan como humanos, habían caído en defensa de su mundo natal. Sus cuerpos yacían esparcidos entre los escombros.
un sombrío testimonio del costo de la guerra, pero su sacrificio no fue en vano. Habían salvado a su civilización de la aniquilación, y en el proceso habían forjado un vínculo inquebrantable entre dos especies muy diferentes. Los Kin, su fuerza de invasión diezmada, se retiraron del mundo natal. IDN, sus sueños de conquista destrozados, habían subestimado sus oponentes, su arrogancia. Los cegó al poder de la unidad y el espíritu indomable de aquellos que luchan por lo que creen, mientras sus naves se alejaban cojeando. Llevaban con ellos las cicatrices de una derrota humillante, una lección que no olvidarían pronto, mientras el polvo se asentaba y el humo se despejaba. El mundo natal de Edwin emergía de los escombros maltratado pero intacto. Los STS de la guerra eran evidentes en los edificios destrozados, la tierra quemada y el persistente olor a ozono y metal quemado, pero en medio de la devastación había una sensación de renovación, un sentimiento de esperanza que había estado ausente durante tanto tiempo. Los Idwan, que una vez habían vivido en un aislamiento pacífico, se encontraron cambios para siempre por su encuentro con los humanos, y los horrores de la guerra habían presenciado de primera mano el poder destructivo de la agresión, la fragilidad de la paz y la importancia de la unidad frente a la adversidad. Habían aprendido que incluso el más gentil de los seres podían verse conducidos a luchar cuando sus valores se veían amenazados. El coraje y la compasión se pudieron encontrar en los lugares más inesperados. Los humanos, habiendo cumplido su misión, se prepararon para partir. Habían ayudado a un extraño, una civilización de la que sabían poco, y al hacerlo, habían desafiado sus propias nociones preconcebidas. Habían aprendido que incluso los seres más pacíficos podían verse conducidos a luchar cuando sus valores se veían amenazados. El capitán Stone, de pie en el puente del Intrepid, observó cómo el mundo natal de Edwin se alejaba en la distancia. A su lado estaba el teniente comandante Tanaka, su compañera canina Anna, descansando a sus pies. «Nos llaman sedimentos de sangre». Stone dijo que una sonrisa de Rai se dibujaba en sus labios, pero parece que fuimos los únicos que acudimos a su rescate. Tanaka ascendió con la mirada fija en el planeta de abajo. «Hay gente resistente», dijo. «Se reconstruirán más fuertes que antes». Anna dejó escapar un suave gemido, mientras su cola golpeaba suavemente contra la cubierta. Tanaka se inclinó para acariciar su cabeza. Un entendimiento silencioso que pasó entre ellos. «Es hora de volver a casa, Stone», dijo alejándose de la ventana. «Pero nunca olvidaremos este lugar, ni los amigos que hicimos aquí como Intrepid». Se deslizó hacia el hiperespacio dejando atrás el mundo natal Idwan. Un nuevo capítulo comenzó en la relación entre los humanos e Idan, el Idwan, inspirado por el coraje y el ingenio de los humanos, comenzó a explorar nuevas vías de defensa, incorporando elementos de tácticas militares humanas y entrenamiento K9 en sus propias tácticas militares humanas y entrenamiento K9. Los humanos, a su vez, cambiaron para siempre por su encuentro con los Edwan. Habían presenciado de primera mano el poder de la paz, la importancia de la diplomacia y el valor de comprender diferentes culturas. Regresaron a su mundo natal con un nuevo respeto por sus aliados Idwan y un compromiso renovado con la paz y la cooperación. Pero la historia no termina allí. Mientras el Intrepid avanzaba a toda velocidad por el hiperespacio, una sensación de inquietud se apoderó del capitán Stone. La victoria sobre los Kin fue agridulce. El costo de las vidas pesaba muy fuerte en su mente. No podía sacudirse la sensación de que su misión aún no estaba completa. «No podemos dejarlo así», Stone declaró, su voz, resonando a través del puente, los Kret, en necesidad de comprender las consecuencias de sus acciones. Tanaka levantó una ceja. «¿Estás sugiriendo un ataque de represalia?» Capitán Stone, avanzando con las mandíbulas firmes en determinación, atacaron a Edwin sin provocación. «Necesitan que les enseñen una lección que no olvidarán». La idea fue recibida con una mezcla de aprehensión y emoción por parte de la tripulación. Algunos lo vieron como una medida necesaria, una forma de garantizar la seguridad del IDN.
y prevenir futuras agresiones. Otros estaban indecisos, temiendo que solo perpetuaría el ciclo de violencia. Después de un largo y acalorado debate, el plan de Stone se puso en acción. El Intrepid fijó rumbo al mundo natal. De los Crean, un planeta conocido por su duro medio ambiente y cultura militarista. El viaje estuvo plagado de peligros, ya que la flota Crean todavía era una fuerza formidable, pero los humanos estaban decididos a ver su misión hasta el final. Al llegar al mundo natal, de los Crean, un planeta duro y desolado dominado por fortalezas imponentes y complejos militares en expansión, el Intrepid inició su audaz plan. La nave humana camuflada en tecnología avanzada, de sigilo se deslizó sin ser detectado a través de los K y las defensas que utilizan sus sensores superiores y los agudos instintos del K9. Para navegar por el terreno traicionero evitando la detección y reuniendo inteligencia crucial, la primera fase de su misión implicó una serie de ataques quirúrgicos en instalaciones Clive. Los equipos humanos de las Fuerzas Especiales, acompañados por sus compañeros K9, se infiltraron en puestos avanzados de los Crean, utilizando astucia, sigilo y abrumadora potencia de fuego para desactivar las comunicaciones, sabotear los sistemas de armas e interrumpir las líneas de suministro los Kines, sus sentidos amplificados por la tecnología. IDAN fueron fundamentales en estas operaciones, pudieron detectar trampas ocultas, olfatear patrullas enemigas y señalar objetivos críticos con una precisión asombrosa. Su ferocidad en el combate no tenía comparación, sus dientes afilados y garras desgarradoras, atravesando crez y armaduras con facilidad. Mientras tanto, el Intrepid, con sus poderosas armas preparadas y listas, lanzó una serie de ataques de precisión en las defensas orbitales de los Kret. Los sistemas avanzados de orientación, guiados por la información sensorial del K9, aseguraron que cada disparo diera en el blanco, paralizando la capacidad de los Kret para tomar represalias. Los Kran, tomados por sorpresa por los ataques repentinos y coordinados, se vieron desorganizados. Sus redes de comunicación quedaron en silencio. Sus líneas de suministro se interrumpieron. Sus sistemas de armas funcionaron mal. Las fuerzas UAN y humanos, trabajando en perfecta sincronización, habían asestado un golpe devastador a la máquina de guerra K-10. Pero los humanos no habían terminado todavía. Stone, impulsado por un deseo de justicia y una necesidad de garantizar la seguridad de los UAN, ordenó una incursión audaz en la capital K-10. El Intrepid, con sus sistemas de sigilo desactivados, emergió de las sombras, sus armas ardiendo. Los Kret, sus defensas debilitadas y su moral destrozada, no eran rivales para la furia humana. Los cañones de plasma del Intrépido atravesaron las defensas de la capital K-10 y redujeron su ciudad, una vez orgullosa, a una ruina humeante. Las fuerzas especiales humanas lideradas por Stone y su grupo K9 irrumpieron en la KTH y el centro de comando, capturando a sus líderes y tomando el control de sus redes de comunicación con su liderazgo capturado y sus sistemas de comunicación comprometidos. Las fuerzas de los K-10 fueron paralizadas. Sus naves dispersas por la galaxia quedaron sin órdenes ni dirección. Los Uwin, aprovechando la oportunidad, lanzaron un contraataque final, expulsando a las fuerzas Crean restantes de su mundo natal. La victoria fue completa. Los Kin. Una vez que una fuerza dominante en la galaxia había sido humillada, su imperio fue destrozado, su voluntad de conquista rota. Los Edwin. Su mundo natal liberado, finalmente pudo comenzar el largo proceso de reconstrucción de su civilización destrozada. Los humanos, su misión cumplida, regresaron a su propio mundo, aclamados como héroes por los IDN, y sus aliados habían demostrado a la galaxia que incluso la especie más sanguinaria podía ser una fuerza para el bien, que incluso la alianza más improbable podía superar dificultades aparentemente insuperables, pero la piedra de las verdaderas recompensas.
Sabia que no era la gloria ni los elogios, sino el conocimiento de que habían hecho una diferencia, que habían ayudado a proteger una civilización pacífica de la aniquilación, mientras el Intrépid hacía su camino de regreso a la Tierra. Las celebraciones de la victoria se vieron atenuadas por una sombría reflexión, mientras la tripulación se deleitaba en su triunfo sobre los agresores. Crane, el capitán Stone, permaneció retraído, luchando con las implicaciones éticas de sus acciones. Se encontró, cuestionando la línea entre la justicia y la venganza. La diferencia entre proteger a los inocentes e infligir castigo. Había visto el miedo en los ojos de los soldados. Crane la desesperación en su resistencia final. No eran monstruos sin mente, sino individuos atrapados en los engranajes de una máquina de guerra, sus vidas sacrificadas por las ambiciones de sus líderes. Stone buscó consuelo en la compañía del teniente comandante Tanaka, compartiendo sus dudas e inquietudes. Tanaka siempre la voz de la razón. Escuchó pacientemente su actitud tranquila, un bálsamo reconfortante para los atribulados pensamientos de Stone. Mente. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Tanaka. Su voz apenas un susurro. Protegimos el IDN. Detuvimos la creación y la agresión. Pero no debemos dejar que la victoria nos ciegue a las consecuencias de nuestras acciones. Stone. Mirando con la mirada fija en las estrellas infinitas y expansivas fuera de la ventana gráfica, podemos haber ganado la batalla, dijo. Pero hemos ganado. ¿Realmente la guerra? ¿Simplemente hemos sembrado las semillas de futuros conflictos? La pregunta flotaba pesada en el aire, un testimonio silencioso de las complejidades morales de la guerra. Los humanos habían intervenido en un conflicto que no era el suyo, impulsados por un sentido de justicia y un deseo de proteger a los inocentes, pero al hacerlo también se habían convertido en agentes de destrucción, infligiendo dolor y sufrimiento a sus enemigos. La carga de esta comprensión pesaba mucho sobre los hombros de Stone. Siempre había creído en la rectitud de su causa. La creencia inquebrantable de que la humanidad era una fuerza para el bien en el universo, pero ahora se vio obligado a enfrentar los aspectos más oscuros de su propia naturaleza, la capacidad de violencia y destrucción que acechaba bajo la superficie. Cuando el Intrépid entró en la órbita de la Tierra, una ola de alivio inundó a Stone. Estaba en casa, rodeada de vistas y sonidos familiares, las comodidades de su propia cultura. Pero los recuerdos de la guerra, los rostros de los caídos, las inquietantes preguntas que permanecían en su mente, quedarían grabadas para siempre en su alma. Los humanos regresaron a una bienvenida de héroe. Su victoria celebrada en toda la Federación. Los medios los aclamaron como salvadores, sus imágenes estampadas en cada pantalla, sus nombres susurrados en tonos reverentes, pero en medio de la fanfarria y la aclamación piedra, permaneció embrujada por los fantasmas de su pasado. Buscó consuelo en compañía de su compañera de Can 9. Ana a menudo pasaban horas juntos caminando por el bosque cerca de su casa. El silencio roto, solo por el susurro de las hojas y el suave chapoteo de las olas contra la orilla. Ana, con su lealtad inquebrantable y su amor incondicional, le proporcionaban una sensación de paz y consuelo que Stone no podía encontrar en ningún otro lugar en los momentos de tranquilidad. Stone reflexionó sobre los acontecimientos de la guerra, las decisiones que había tomado, las vidas que se habían perdido. Sabía que llevaría la carga de esos recuerdos por el resto de sus días, pero también sabía que había hecho lo que creía correcto, que había luchado por una causa justa y que había marcado una diferencia en el universo. Stone decidió usar sus experiencias para guiar sus acciones futuras. Seguiría luchando por la paz, por la justicia y por la protección de los inocentes, pero lo haría con una nueva sabiduría, una comprensión más profunda de las complejidades de la guerra y una mayor apreciación por el valor de toda vida.
porque sabía que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de construir para sanar y forjar un futuro mejor para todos, y estaba decidido a usar su fuerza, no para perpetuar el ciclo de violencia, sino para romperlo y crear un mundo donde todos los seres puedan vivir en paz y armonía.